Bueno, amigos, y ahora voy a saludar a nuestra compañera Roxana Lopresti. Vamos a estar charlando con Roxana un poquito más tarde sobre la segunda dosis de refuerzo contra el COVID que se anunció por estos días. Pero ahora vamos a entrar en un tema que también conocemos mucha gente alrededor nuestro que está con enfermedades respiratorias como gripe, bronquitis, catarros, síntomas que muchas veces son similares a los del COVID. Roxana Lopresti, que es nuestra periodista especialista en temas de salud, conversa con el doctor Juan Carlos Vidarte de Exa Salud. ¿Cómo estás, Roxy? Buen día. ¿Qué tal, Judith? Muy buenos días y como siempre, Salud al Día está presente en Clima de Radio. Y hoy vamos a hablar del aumento de enfermedades respiratorias como la gripe, la bronquitis, catarros y los síntomas que son similares a los del COVID-19. ¿Cuándo consultar al médico y cómo debemos prevenir estas enfermedades? Se lo consultamos al doctor Juan Carlos Vidarte, médico de familia de Exa Salud. Bueno, un poco como comentabas vos, en el día a día, en las últimas semanas se dio un incremento de todos los cuadros respiratorios, como faringitis, bronquitis, laringitis, cuadros de catarros, síndromes gripales en general. ¿Y los síntomas que presentan, cuáles son los pacientes? Y pueden comenzar con cuadros de catarrales, de vías aéreas superiores, pueden tener fiebre, pueden tener dolor de cabeza, dolor de cuerpo. ¿La fiebre es muy alta, doctor? Y la fiebre, eso es una respuesta bastante individual. Hay personas que hacen cuadros febriles elevados y hay otras personas que hacen fiebres más moderadas o no tienen fiebre y solamente tienen los cuadros catarrales, nada más. Usted ve que estamos viviendo un pico en cuanto a estas enfermedades respiratorias, los consultorios están llenos de pacientes, como así también la guardia de los hospitales. ¿Qué debemos hacer antes de ir al hospital o a un centro de salud? Porque podemos hacer cosas en casa. Son cuadros que en general se limitan, se autolimitan, ¿no? O sea que el cuerpo en un par de días genera anticuerpos y va controlando la infección. Y los tratamientos en general van a disminuir los síntomas y a disminuir las molestias que tiene el paciente con el cuadro. Así que uno puede bajar la fiebre con algún antitérmico, como puede ser paracetamol o ibuprofeno. Hay algunos preparados que ya vienen combinados con algún descongestivo, como son los antigripales, y eso puede ayudar a pasar el cuadro. La realidad es que, bueno, estamos en el contexto de la pandemia y todos los síntomas que vinimos hablando recién son comunes también a la presentación del COVID. Y no es posible diagnosticarlo, digamos, con certeza sin testear a la persona. Así que, lamentablemente, digamos, para tener la seguridad de que uno no sea contagiado de COVID, hay que hacer el test. ¿El hisopado? El hisopado. ¿Lo están haciendo? Sí. Porque muchos médicos cuando ven el cuadro dicen, bueno, y más teniendo en cuenta que el virus de la gripe es el que está predominando, dicen, bueno, este es un cuadro de gripe, no hace falta hisopar para COVID. Sí, en realidad es un error no hacerlo. Ajá, mire usted. Porque digamos, uno no tiene la medida realmente, si no testea, de si realmente es COVID o si es gripe lo que está circulando. Es verdad que la tasa de positividad, yo no tengo los datos exactos, eso habría que consultarlo a nivel del ministerio. Sí, por semana están saliendo los datos ahora. Sí, la tasa de positividad es mucho menor a la que teníamos, por ejemplo, en enero. En enero se decidió no hisopar y dar como positivo los casos de cuadros respiratorios, asumiendo que eran COVID, porque la tasa de positividad era muy alta. O sea, uno tenía 10 pacientes con un cuadro respiratorio y los testeaba y 9 te venían con positivo. Claro. Hoy no es así, digamos, uno envía a los pacientes a testear y la tasa de positividad es mucho menor. O sea, que hay otros virus circulando, hay información de que la gripe es uno de ellos. Claro, sí. También se están viendo cuadros de gastroenteritis y esto es tanto para adultos como para niños. En general son las mismas virosis las que circulan.
y afectan a todas las edades. Es muy frecuente que por ahí en un hogar comience algún niño con alguna infección y después esta se la transmita a los familiares. Y doctor, para cerrar, ¿cómo tenemos que prevenir estas enfermedades? La prevención es la misma que venimos manejando con el tema de la pandemia. El mantener la distancia, si bien ahora se habla de no usar el barbijo, sigue siendo recomendable usar el barbijo, sobre todo en los lugares cerrados o poco ventilados o en los lugares que hay aglomeración de gente, porque es una barrera que evita el contagio. Después el lavado de manos y después también otra cosa importante es no concurrir a trabajar o no ir a la escuela si realmente hay síntomas de enfermedad, porque uno no hace más que propagar el virus que está portando si concurre a los lugares donde hay otras personas. Ahí lo escuchábamos entonces a Juan Carlos Vidarte, médico de familia de Exasalud, dándonos recomendaciones para prevenir estas enfermedades respiratorias. Hay una cosa más, no se olviden que la campaña antigripal está sobre todo para los grupos de riesgo. También es una medida preventiva, sobre todo para la gripe. Bueno, Judith, entonces, Salud al Día en Clima de Radio. Nos encontramos en cualquier otro momento. Claro que sí, Roxy. En un ratito nada más vamos a hablar justamente ahora de esta cuarta dosis que llega para el tema del COVID. ¿A quién le toca? ¿Dónde hay que ir? ¿Desde qué edad puntualmente? En un ratito volvemos a hacer contacto con Roxana Lopresti.